trees of green, red roses too, I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blue sea, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow. Hola amigos, ¿cómo están? Un gusto nuevamente volver a estar con ustedes. Y en una fecha muy importante para nosotros los católicos, estamos transitando la Semana Santa, donde nuestro querido Jesús padeció, pero también resucitó, trayéndonos para todos la salvación y un gran mensaje de esperanza. Después del domingo de Pascua se celebra una fiesta muy importante, instaurada por el mismo Jesús, que es la fiesta de la Divina Misericordia. Acá estamos viendo en pantalla un cuadro precioso que pintó un pintor polaco a instancias de Sor Faustina, la vidente mística a quien Jesús se le apareció para que ella difundiera su mensaje de misericordia. Jesús nos ama y siempre nos está esperando, sean cuales fueren nuestros pecados. Él nos ama, nos quiere perdonar y, como Él mismo dice, rezando la coronilla de la Divina Misericordia o asistiendo a la fiesta o teniendo en cuenta una oración a las 3 de la tarde, que es la hora en que Él muere, y cuando más se abren las entrañas de la misericordia, es la tabla de salvación que Él nos regala justamente para eso, para que la usemos y para que nos salvemos. Por eso el programa de hoy, que lo voy a hacer con mi querido amigo, el profesor en teología, el señor Gerardo Di Facio, con él vamos a hablar de todo este mensaje de misericordia y esperanza. Pero también vamos a tocar otros temas. Vamos a hablar de las apariciones de la Virgen de la Salette. La Virgen se aparece en el mediados del siglo XIX a unos niños videntes y habla de todo lo que hoy está vigente. Sabemos que hace poco el Papa emérito, Benedicto XVI, sacó un documento explicando, según lo que él piensa, cuáles son los orígenes de esta pederastía que hoy afecta tanto a la Iglesia Católica y cuáles serían la manera, las formas de poder solucionarlo. Vamos a hablar de ese documento de Benedicto XVI y también vamos a hablar de un documento arquitectónico religioso que lamentablemente hace unos días se incendió, que es la Catedral de Notre Dame en París. Así que no se lo pierdan porque este es un programa lleno de amor, lleno de perdón, lleno de misericordia y de esperanza. Ya venimos. En este primer libro de la saga, Crimen en el Convento de la Adoración, se plantea un terrible misterio. Una a una las alumnas del último año están desapareciendo. Y el comisario Ledesma, junto a su amigo, el sacerdote Pablo Monallar, deberán aguzar su ingenio para resolverlo. ¿Habrán logrado llegar a la verdad? ¿O un nuevo giro de los acontecimientos les demostrará que están en foja cero? No te quedes con la duda. Resolve el misterio leyendo Crimen en el Convento de la Adoración y su nueva entrega, No matarás. Hoy me acompaña mi querido amigo, gracias por venir Gerardo, por sos tan amable, hace ya tantos años que hacemos programas juntos y realmente es un placer. Gracias. Porque sabes muchísimo y me encanta todo sobre lo cual hablas. Y hoy justamente quiero que charlemos sobre una mística, una vidente polaca, que no se llamaba Sor Faustina, nació con el nombre de Elena, en una familia muy pobre, en 1905, pero Dios la eligió
Jesús la eligió para una misión especialísima. Así que si nos puedes ir contando brevemente de la vida de Sor Faustina, ¿no? La vida de Sor Faustina, la verdad que es muy interesante porque podemos decir que es contemporánea casi a nosotros, ¿no? Esos santos de las primeras épocas. Hay que ubicarse en lo que era Polonia a principios del siglo, ¿no? Del siglo XIX, del siglo XX, ¿no? Y ella era una chica muy pobre, con 10 hermanos, como bien decía, se turnaban para ir a misa porque no tenían la ropa del domingo que se usaba antes para ir a la misa. Y ella siente una vocación religiosa ya de joven, ¿no? En los bailes ya se sentía molesta, entonces siente una vocación religiosa y un llamado, una voz interior, una vez que le dice que vaya a Varsovia y ahí va a entrar en un convento. Ella sigue esa intuición, esa voz que tiene, va a Varsovia sin conocer Varsovia, porque, a ver, Varsovia era la ciudad más importante de Polonia, acordate que no había trenes, colectivos, micros, era todo muy, muy primitivo. Llega a Varsovia, se aloja, entra a una iglesia, escucha misa y entra en relación con un sacerdote. El sacerdote le dice que vaya a ver una familia católica muy buena, esa familia la cobija y le indica que vaya a un convento que quedaba en las cercanías de esta iglesia, que es las Hermanas de la Misericordia. Y bueno, ahí pide ingresar. Pero claro, en aquella época había que tener la dote, ¿no? Entonces sin dote no se podía ingresar. Ella es una chica muy pobre, trabaja 2 años para comprar todo el ajuar de la dote en el mismo convento. Pasados 2 años, bueno, ingresa como postulante, novicia, hace todo su camino en este convento de las Hijas de la Misericordia, ¿no? Ella con una devoción muy fuerte, pero esperando que el Señor, digo, ¿para qué me mandaste acá? Porque no era que tenía una vocación a esta congregación especial y fue... No, ella siguió esa intuición que decía, tenés que ir a Varsovia y vas a entrar a un convento. Claro, después nos dimos cuenta cuál era la misión que tenía, pero mientras el tiempo transcurre uno no se da cuenta. Bueno, ella en ese baile del cual vos hablaste, porque los padres se negaron al principio que ella fuera monja, no querían, no se lo permitieron. Entonces ella decidió, porque yo leí el diario de Sor Faustina, que lo recomiendo, es muy interesante, a pesar de que es muy largo, son casi 700 hojas, pero ella cuenta que como los padres no se lo autorizaron en aquella época, ¿quién se rebelaba con la autoridad paterna? Nadie. Entonces ella se dedicó a los placeres mundanos, como toda chica de su edad, a ir a bailes. Pero en un baile fue cuando vio la imagen de Jesús todo llagado. El rostro, sí, el rostro de Jesús, claro. Que se quedó casualmente el rostro de Jesús, lo vio todo llagado y ahí dice, las textuales palabras que quise copiar, Elena, porque se llamaba Elena, no Faustina. Sí, se llamaba Elena. Hija mía, ¿hasta cuándo me das sufrir y hasta cuándo me engañarás? Eso es lo que sintió ella, ¿no? O sea, ¿no? Claro, eso es una evidencia que no la tiene cualquiera, por eso ella es una mística en realidad, ¿no? Sí, Dios, sí. Jesús la elige a ella de entre todos sus hermanos y de entre todas las compañeras, porque ella sola lo veía. Sí, no, obviamente, la gente se iba bailando, no es que desapareció Jesús en medio del baile. Ella sola lo veía, y después cuando ingresa en el convento, a ella le hicieron mucho la guerra. Muchísimo. Porque no le creían tampoco, porque tampoco es muy fácil de creer que alguien diga que ve a Jesús y que Jesús le da mensajes. Pero gracias a que ella, bueno, comienza a tener este contacto con Jesús, Jesús le dice que pinte ese famoso cuadro de la Misericordia, que el que estamos viendo en pantalla, o que estuvimos viendo en pantalla, no es la primera versión. Hubo otra versión, ¿no es cierto?, de un tal Kazimierowski. Sí. El 22 de febrero de 1931 tuvo la visión ella. Y hubo Jesús le manda a pintar un cuadro como lo había visto. Así como la medalla milagrosa, Santa Catarina de Labouré, la Virgen le dice, haz acuñar esta medalla. Jesús le dice, bueno, pinta este cuadro, ¿no? Bueno, ella no, manda a pintar este cuadro. Sí. Ella habla con sus confesores, ¿no? Después los confesores hablan también con la Madre Superiora y pintan este cuadro, ¿no? El primer cuadro, que no es el que nosotros estamos acostumbrados a ver, ¿no? Es otro retrato de Jesús un poco mucho más oscuro, ¿no? Que está en la capilla donde las Hermanas de la Misericordia, donde ella están sus restos. Este cuadro que nosotros estamos acostumbrados a ver, en realidad es un voto que hizo una familia al terminar la guerra. Es el más famoso, pero el original, que está en la capilla de las Hermanas Misericordia, es un cuadro mucho más oscuro y que lo pinta de acuerdo a lo que Faustina le iba relatando. Pero Jesús mismo dice que no importa el cuadro, claro, cómo está pintado, si es más blanco, más negro, si las aptitudes no importa si tiene agujeritos chinos o tiene ojos redondos. Claro, el objetivo del cuadro. Sino es la imagen en sí. Y abajo que ponga una frase, Jesús, en vos confío. Bueno, ahí nos comienza una advocación importantísima, ¿no es cierto?, que es la divina Misericordia,
mediante la cual Jesús, el objetivo de esto es salvar a los pecadores. Sabemos que Jesús muere a las 3 de la tarde, esa es la hora, ¿no es cierto? Y él le dice a Sor Faustina que es cuando las entrañas de él se abren y es cuando mayor, digamos, cantidad de misericordia, por decirlo de alguna manera, la mayor misericordia sale para el mundo. Y cuando él derrama todas sus gracias. ¿Pero por qué pasa esto? Porque realmente él le dice a Sor Faustina que se condenan muchas almas al infierno, y que esta va a ser la tabla de salvación, que cualquier pecador, por peores que sean sus pecados, aunque sea una vez que rece él o alguien que esté al lado de él, porque puede ser que no esté consciente, la oración de la Divina Misericordia se va a salvar. Entonces él habla de promesas, ¿no es cierto? Sí, sí. O sea, la de Jesús Misericordioso, que es la vocación que conocemos hoy día nosotros, es casi la continuidad del Sagrado Corazón. Claro. O sea, digamos que es lo mismo en otra época y adaptado a otra realidad histórica. El Sagrado Corazón también tiene sus promesas. Jesús repite lo mismo prácticamente, pero adecuado ya más al siglo XX, ¿no? El Sagrado Corazón fue mucho anterior. En la siglo época XVII, creo. Claro, en la época de Jansenio. Santa Margarita Alacoque. Santa Margarita Alacoque en Puy-le-Moyal. También ahí se ofrece contra el jansenismo, que es un movimiento de la Iglesia, mostrando su misericordia, el corazón que tanto amó al mundo. Esto es lo mismo, porque si vos te fijas, también en el cuadro Jesús toca su corazón y salen los rayos, ¿no? Los rayos que van a justificar a los pecadores. Así es. Claro. Bueno, las promesas son hermosas. Si podemos escuchar parte, porque son muchas, son como 15, ¿no? Pero todo el tiempo el contenido de ese mensaje es que Jesús quiere salvarnos a través de la misericordia, porque Él dice que el que no pase por la puerta de su misericordia va a pasar después por la puerta de su justicia, que es cuando Él vuelva a la segunda venida de Cristo, ¿no? Y todos nos sometamos al famoso juicio. Así que bueno, si lo podemos escuchar. Yo prometo al alma que venere esta imagen, que no perecerá. También prometo ya aquí en la tierra la victoria sobre los enemigos y sobre todo a la hora de la muerte. Yo el Señor la protegeré como a mi propia gloria. Por medio de esta imagen colmaré a las almas con muchas gracias, por eso que cada alma tenga acceso a ella. Ofrezco a los hombres un recipiente con el que han de venir a la fuente de la misericordia para recoger gracias. Ese recipiente es esta imagen con la firma: Jesús, en ti confío. Estos rayos protejan a las almas de la indignación de mi Padre. Bienaventurado quien viva a la sombra de ellos, porque no le alcanzará la justa mano de Dios. El alma que confía en mi misericordia es la más feliz, porque yo tengo cuidado de ella. Las gracias de mi misericordia se toman con un solo recipiente, y es la confianza. Cuanto más confíe un alma, tanto más recibirá. Las almas que confían sin límites son mi gran consuelo, porque en tales almas vierto todos los tesoros de mis gracias. Me alegro que pidan mucho, porque mi deseo es dar mucho, muchísimo. He abierto mi corazón como una fuente viva de misericordia, que todas las almas tomen vida de ella, que se acerquen con gran confianza a este mar de misericordia. Los pecadores obtendrán la justificación y los justos serán fortalecidos en el bien. Al que haya depositado su confianza en mi misericordia, en la hora de la muerte, le colmaré el alma con mi paz divina. Ningún alma que ha invocado mi misericordia ha quedado decepcionada ni ha sentido confusión. Me complazco particularmente en el alma que confía en mi bondad. Quien confía en mi misericordia no perecerá, porque todos sus asuntos son míos, y los enemigos se estrellarán a los pies de mi escabel. A las almas que propagan la divina misericordia las protejo durante toda su vida como una madre cariñosa a su hijo recién nacido, y a la hora de la muerte no seré para ellas el juez, sino el Salvador misericordioso. A todos los que proclamen esta gran misericordia mía, yo mismo los defenderé en la hora de la muerte, como mi gloria
aunque los pecados de las almas sean negros como la noche. Todas las almas que adoren mi misericordia y propaguen la devoción invitando a otras almas a confiar en mi misericordia, no experimentarán terror en la hora de la muerte. Mi misericordia las protege en ese último combate. Patricia Giuffré te invita a reconfortar y elevar tu alma, compartiendo con vos sus 2 primeras creaciones. 12 cuentos de fe, de ángeles y de milagros, y vientos de esperanza. En venta en las principales librerías del país o por mail a protagonistasporsiempre@yahoo.com.ar. Vos dijiste al principio, en el otro bloque, que ella, pobre, tuvo que ahorrar para poder comprarse su ajuar. Y vamos a aclararles, porque no todo el mundo lo sabe, que en ciertas congregaciones las monjas profesan vestidas de novia. Sí, antes casi todas profesaban vestidas de novia, entraban vestidas de novia con un padrino que les acompañaba hasta el altar, ¿no? Y bueno, de ahí hacían todo un rito en el cual se casaban con Jesús. Bueno, ahora ya después del Concilio Vaticano II cambió ese tema, pero era una joya, se vestían de novia literalmente, se tenían que comprar ajuar de novia, ¿no? Sí, es más, yo le he visto alianza. Sí, todavía, algunas todavía la tienen, otras ya no. Ya no. Bueno, pero ella en ese diario habla de que ella es la esposa de Jesús. Sí, porque las monjas se casaban con Jesús. Y que ella tiene que padecer, y de hecho, según ella cuenta ahí, ella padece muchísimo todo lo que Jesús padeció en su pasión. Ella tiene en su cuerpo esos dolores terribles que le duran horas y horas y que... bueno, ella cuenta que no ninguna medicina, porque eso no es un dolor físico, sino que vendría a ser un dolor espiritual, que ella lo padece, inclusive ella se ofrece, como se ofreció Jesús, digamos así, por la remisión de los pecados del mundo, ¿no? Sí, es cierto, es cierto. También estamos hablando de una teología del siglo XIX, ¿no? Que casi todos había que sufrir mucho para llegar al reino de los cielos. Hoy en día la teología ya ha cambiado, ¿no? Al contrario, hoy vemos que si bien el dolor existe, damos sentido al dolor, no buscamos el dolor, ¿no? Pero estamos hablando del siglo XIX, que era toda una teología de sufrimiento, y mientras más sufríamos, Dios se alegraba más, ¿no? Una cosa, claro, uno sí, es esclavo del momento en el cual vive. Es claro, es un poco a veces, cuando uno termina de leer el diario, que yo te digo que es muy largo, realmente uno un poco, claro, no tiene el grado de, digamos, de preparación y de gracia que tiene que haber tenido esta monja, porque no es cualquiera, ya que es una entre muchas, elegida para esa misión, y ella fue muy realmente rechazada por sus compañeras, porque no entendían lo que a ella le pasaba, y la consideraban la diferente, ¿no? Sí, o sea, que usted que ve a Jesús, usted que habla con Jesús. Además era casi lega, vos pensás que no era docta, no era, había estudiado en la universidad, apenas tenía dos nada más que estaba en la cocina, o sea... Sí, era jardinera, portera... Es igual que Santa Catarina Labouré, igual que Bernadette Soubirous, eran todas consideradas tontas para la congregación. Además, claro, Santa Bernadette dicen, es una inútil, le dicen. Pero claro, pero justamente, pero por ser una persona de muy escasos conocimientos, Dios la elige por su humildad. Justamente eso, los escritos de ella, una persona que apenas escribía las primeras letras, hace todos unos tratados teológicos que no se justifican, no se entendía de acuerdo con su conocimiento, claro, con su conocimiento. ¿No? Ahora, vos me comentabas que esta advocación estuvo prohibida mucho tiempo, ¿no es cierto? Tuvo controversias por malas traducciones del polaco al italiano, al castellano, el tema de la divina misericordia, como si fuera una virtud más de la Trinidad. Entonces, cuando viene el Papa Wojtyła, polaco, entonces él echa un poco de luz al tema y pasa a ser Jesús misericordioso, ¿no? Por eso el santuario de Jesús misericordioso, así como tenemos Jesús de mil advocaciones, ¿no? En Salta tenemos Jesús de gran poder y de buena muerte en Córdoba, en Salta tenemos el Señor de Milagro. Bueno, entonces la advocación cambia a ser Jesús misericordioso y no divina misericordia, porque la divina misericordia era como una cualidad de la Trinidad, y ahí venía todo un problema teológico. Sí, teológico, ¿no? Claro. Había un conflicto muy grande, pero después con el Papa Wojtyła la cosa se libera y bueno, y es canonizada el 30 de abril del año 2000, ¿no? O sea que se tardó bastante, ¿no? Muchísimo. Pero ella misma lo dice en los escritos, que iba a pasar un momento que esta devoción iba a quedar olvidada y casi prohibida. Bueno, inclusive a ella se le aparece San Casimiro, creo que es uno de los santos de Polonia, ¿no? Sí, patrono de Polonia. Que también fue rey, si no me equivoco. Rey Casimiro. Sí. Y le dice que
rece mucho por Polonia porque Polonia va a sufrir muchísimo. Y Polonia, ella muere en el 38, un año antes de que Hitler invada Polonia. Sí. Porque Hitler invade Polonia el 1 de septiembre del 39. Sí. Entonces ella por suerte no llega a ver eso, acá por lo menos, de ver a su país tan terriblemente sojuzgado, pero San Casimiro le dice que Polonia va a pasar por horas muy oscuras. Sí, sí. Y eso, unos datos que ella escribe en el famoso cuaderno, por el cual los teólogos dicen, bueno, esta mujer analfabeta no puede decir estas cosas, ¿no? Después con el tiempo las profecías se leen después cuando pasan, ¿no? Porque Claro, uno sabe qué va claro, a pasar, pero ¿no? ella realmente O sea, tenía grandes visiones y se le aparecían también la Virgen con el niño, o sea, ella veía y al final ella enferma y muere muy joven, porque sí, tiene muy apenas joven. 33 años. Sí, muy joven. Muere de tuberculosis, que es la enfermedad de época. la primera parte, o sea, del siglo XIX y de la primera parte del siglo XX, porque después, al descubrir el famoso médico Koch, ¿no? El famoso bacilo, y bueno, ya se descubre y se crea la vacuna y ya deja de ser una enfermedad mortal. Pero porque antes la tuberculosis, Tedesita incurable. muere de tuberculosis. Es la mayoría. Tenemos libros de obras de literatura que mueren de tuberculosis. la esposa de Poe muere de tuberculosis, sí, la esposa de son Machado muere de tuberculosis. Sí, muchos, Porque era la enfermedad de la época, aparte por los ambientes mal calefaccionados, que no había, ambientes lóbregos, donde húmedos, ahí se crea el bacilo. Y ahí después ingresa en el cuerpo humano. Bueno, pero cuando el médico alemán Robert Koch descubre, ya después se crea, todos nos hemos vacunado contra la tuberculosis. Obviamente, ¿Te acordás? ya ¿no? casi está extinguida. Sí. Pero después bueno, vienen otras cosas, Claro, ¿no? vienen Por otras. supuesto. Bueno, pero lo fundamental de esta nueva advocación de Jesús misericordioso, él habla de la fiesta, porque él dice que después es la voluntad de Jesús que después de Pascua, al domingo siguiente se celebre la famosa fiesta de la misericordia. Y él promete el perdón de todos los pecados a quienes asistan a esa Así es. esa fiesta. Ese domingo, después de la Pascua, el domingo subsiguiente, que es domingo de Pascua, todavía estamos en Pascua, el Papa San Juan Pablo va a nombrar en la Iglesia Universal la fiesta de Jesús Misericordioso, la Divina Misericordia, que no hace falta ir a un santuario de Jesús Misericordioso. En cualquier iglesia se puede obtener por la supuesto. gracia, los que son católicos, y también acá en Argentina, en todas las iglesias se trabaja esto de Jesús Misericordioso sin necesidad de ir a los santuarios en cada diócesis, ¿no? Entonces, es, digamos, la fuente de gracia que viene después de la Pascua, ¿no? La gran fuente de la Pascua, y prosigue la fiesta pascual con esta fiesta de la Divina Misericordia. Y acá lo tenemos en el barrio de Urquiza, Acá el en Buenos santuario, Aires, en ¿no? Urquiza, sí. En la iglesia de Jesús Misericordioso. Y yo ahí conocí al que es ahora Papa, estamos hablando más o menos 10 años atrás, cuando él ofició la misa el Día de la Misericordia. Claro, ahí lo conocí al Papa, y después lo vi en Italia, ¿no? Pero lo conocí ahí. Y después tenemos, que yo también era un dato que desconocía, y la ciudad de La Magdalena, que está a 100 kilómetros de la provincia de Buenos Aires, que es la capital de la misericordia. O sea que para esta fiesta del domingo próximo, esa ciudad, a la que no conozco todavía, vos sí la conocés. Sí, he ido en varias oportunidades por una cuestión de trabajo. Es una ciudad cabeza de partido, muy antigua. La iglesia de Magdalena tiene una imagen también de 1700 de vestir, de Magdalena, la discípula de Jesús, la que proclama el querigma, porque Jesús resucitado se presenta a ella, y ella es la que proclama por primera vez el querigma. Un templo muy imponente, muy bonito, y ellos tienen una gran devoción a una imagen muy pequeña de vestir de María Magdalena, que lo trajeron en la época de la conquista, y se hizo un fuerte, una avanzada en la época de los indios, ¿no? Ahora es una zona muy imponente de la provincia de Buenos Aires. Tengo que ir. Bueno, vamos a terminar de escuchar el video de las promesas, porque es muy bueno escuchar el mensaje de Jesús y de acogerse a ese regalo que es la misericordia de Jesús, porque Él dice que el que no pase por su misericordia va a pasar por su justicia, ¿no? Así que bueno, lo escuchamos. En esta hora nada le será negado al alma que lo pida por méritos de mi pasión. En esa hora puedes obtener todo lo que pides para ti y para los demás. En esa hora se estableció la gracia para el mundo entero, la misericordia triunfó sobre la justicia. Defenderé como mi gloria a
cada alma que rece esta coronilla en la hora de la muerte, o cuando los demás la recen junto al agonizante, quienes obtendrán el mismo perdón. Cuando cerca de un agonizante es rezada esta coronilla, se aplaca a la ira divina y la insondable misericordia envuelve al alma y se conmueven las entrañas de mi misericordia por la dolorosa pasión de mi Hijo. Cuando recen esta coronilla junto a los moribundos, me pondré entre el Padre y el alma agonizante, no como el juez justo, sino como el Salvador misericordioso. Reza incesantemente esta coronilla que se te ha enseñado. Quien quiera que la rece, recibirá gran misericordia a la hora de la muerte. Los sacerdotes se la recomendarán a los pecadores como la última tabla de salvación. Cuando la recen los pecadores empedernidos, colmaré sus almas de paz, y la hora de su muerte será feliz. A través de ella obtendrás todo, si lo que pides está de acuerdo con mi voluntad. Durante este novenario, concederé a las almas toda clase de gracias. Diles a mis sacerdotes que los pecadores más empedernidos se ablandarán bajo sus palabras cuando ellos hablen de mi misericordia insondable, de la compasión que tengo por ellos en mi corazón. A los sacerdotes que proclamen y alaben mi misericordia, les daré una fuerza prodigiosa, y ungiré sus palabras y sacudiré los corazones a los cuales hablen. Cuando reces esta oración con corazón contrito y con fe por algún pecador, le concederé la gracia de la conversión. Esta oración es la siguiente: Oh sangre y agua, que brotaste del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Di a las almas que les doy mi misericordia como defensa, lucho por ellas yo solo, y soporto la justa ira de mi Padre. Esta fiesta ha brotado de las entrañas de mi misericordia, para el consuelo del mundo entero. Refugio y amparo para todas las almas, y especialmente para los pobres pecadores. El alma que se confiese y reciba la Santa Comunión obtendrá el perdón total de las culpas y de las penas. Que ninguna alma tenga miedo de acercarse a mí, aunque sus pecados sean como escarlata. La humanidad no conocerá la paz hasta que no se dirija a la fuente de mi misericordia. En este primer libro de la saga, Crimen en el convento de la adoración, se plantea un terrible misterio. Una a una las alumnas del último año están desapareciendo, y el comisario Ledesma, junto a su amigo el sacerdote Pablo Monallar, deberán aguzar su ingenio para resolverlo. ¿Habrán logrado llegar a la verdad? ¿O un nuevo giro de los acontecimientos les demostrará que están en foja cero? No te quedes con la duda. Resolve el misterio leyendo Crimen en el convento de la adoración y su nueva entrega, No matarás. Vamos a hablar ahora de un tema que nos duele a todos, que es el tema de la pederastía, o de los pedofilias, o de los pederastas, o como quiera llamar. Que está muy en boga, es un tema que nos afecta a todos, porque todos somos iglesia, la iglesia la formamos todos, no solo los curas y el papa y las monjas, todos los bautizados formamos la iglesia, ¿es así o no? Así es, bueno, todos bautizados cristianos. Claro. Y quiero que hables de una aparición de la Santa Virgen María, que es bajo la advocación de la Virgen de la Salette en Francia, más precisamente en 1845. Que es muy peculiar, porque nunca en las otras apariciones, por lo menos que yo he leído al respecto, aparece la Virgen llorando. Acá es la aparición que se le manifiesta a dos niños, uno de 11, un niño de 11, Maximino, y una niña, Maximino Giraud y Melania Calvat, algo así. Ella de 15. Sí. Dos niños, también más o menos como los de Fátima, sin mucha instrucción, que de pronto escuchan a una señora hermosa, la ven una luz y la ven llorar. Es algo muy extraño, porque yo nunca vi que escuché que la vi que estuviera llorando. La verdad que la Salette es la primera aparición
constatada en Francia de la Virgen, después vino Lourdes, después vino María Milagrosa, pero la primera es la Saled, y que la Saled es un pueblo, ¿eh? Es un pueblo que se llama La Saled. Claro. Entonces ellos vienen caminando por la montaña y ven una mujer sentada en una piedra, está sentada, vestida con una túnica como una reina, llorando, o sea, la cara no se ve porque tiene la cara tapada con las manos y llora y llora y llora. Entonces ellos se asombran porque dicen, ¿qué es esto? ¿Qué es? Y entonces ahí aparece ella y se manifiesta como, no dice yo soy la Virgen de Nazaret, no dice eso, empieza a hablar con ellos y el tema es muy interesante, la imagen de la Virgen, porque no es la dolorosa que llora por la muerte de hijos, no, sino que es la Virgen tiene la cara tapada, cubierta con las manos, llorando como desesperada, ¿no? Es muy terrible y ahí empieza a decirle que ella llora, los motivos por los cuales está tan triste, que es por el clero. O sea, es una aparición que en realidad le dice al clero un montón de cosas que tienen que ajustar los tornillos, ¿no? en las libertades que tenían, la falta de fe, la falta que tenían sobre la celebración de la misa, que le importaba más la plata que los sacramentos, la libertad sexual, o sea que hay un montón de cosas que habla la Virgen sobre el clero y sobre las actitudes del pueblo, que ella no santificaba en las fiestas. La misma Virgen dice que va a haber una gran sequía y después una gran tormenta, habla del tema de las cosechas que se iban a perder, que después se perdieron. Entonces es una aparición un poco terrible, ¿no? Porque habla de que, bueno, enmiéndense porque la cosa no va. Pero es creo que la única aparición que habla, quizás haya otra, pero la verdad que no lo sé, que habla sobre el tema del clero y cómo la decadencia en aquella época del clero francés está hablando. Pero a mí también eso me llama un poco la atención en este aspecto. No nos olvidemos de que en 1789, o sea, no hacía muchos años atrás, había ocurrido la Revolución Francesa. Sí, poco. Y debido a lo que se instaura como la época del terror, que en Francia, que fue terrible, porque dicen que la guillotina no paró de funcionar durante las 24 horas del día, durante 2 años, o sea, que por las calles de París corrían ríos de sangre. La iglesia, yo creo que en ese momento pasó a degüello terriblemente. Sí, porque los curas no juramentados, o sea, había que juramentar la fidelidad a la revolución. Y los que no eran juramentados, hay infinidad de mártires, las famosas carmelitas de Compiègne, que hay una obra que se llama Diálogo de Carmelitas, muy famoso, que terminan todas aguillotinadas, ¿no? Que son beatas, que es un hecho real. Pero los que no eran juramentados, o sea, los que no juraban lealtad a la revolución, me cortaron la cabeza. Pero también era porque se habían estado siempre del lado de la aristocracia. Bueno, sí, o sea, también viene por ahí, o sea, no, digamos que los curas y las monjas del pueblo no, la alta oligarquía. La alta sociedad dentro de la iglesia, sí, claro. O sea, los cardenales, los obispos, siempre estuvieron con la alta. En cambio, el cura del pueblo pobre hacía lo que podía, vivía como podía. No, eso me imagino que no. Entonces, pero pasaron los decapitaron y los primeros que cayeron los fueron aguillotinaron a todos los que... Lo mismo que pasó con la Iglesia Ortodoxa rusa. Estaba tan unida al zar, ¿no? Que entonces casi no había división entre el zar y la iglesia, entonces, ¡paf!, cuando la revolución. Muy bien, pero entonces estamos muy cerca de esa época, porque es 1845, esto fue 1789, no habían pasado ni 100 años, y otra vez habían caído en todos los vicios que no deben Es caer. notable porque durante la revolución los curas que no eran juramentados fueron muy virtuosos, ¿no? O sea, una virtud absoluta, murieron mártires, y después cuando se libera la cuestión, ¡paf!, ahí ya la cosa se empieza a corromper. Sí, y aparte de Francia no nos olvidemos de que fue tal la versión que hasta cambiaron los nombres de los días de la semana. Todo el calendario. Inclusive vamos a hablar enseguida de Notre Dame. Entraron en la famosa catedral y también destruyeron imágenes, estatuas. Fue un odio que le tomaron a la iglesia terrible. Fue terrible. Bueno, pero volviendo a nuestro tema, ya la Virgen advierte en esa, manifestación a estos niños de la corrupción del clero. Sí. Y eso que estamos mediados del siglo XIX. Si viniera ahora, Dios mío. Bueno. Sí, tampoco todo. A ver, no hay que generalizar. Ella habla de la corrupción de cierta parte del clero y que ella llora desesperadamente para que se enmiende. No es que el llanto de la Virgen en la Salet es pidiendo la enmienda. Pidiendo la enmienda. Dios no quiere muerte del pecador, sino que vivir y se convierta. Entonces, por supuesto, y que no se condene sobre todo. Bueno, entonces, desde ya. Siempre las apariciones los mensajes son para siempre, ¿no? O sea, son para que la gente revierta, cambie el rumbo. Bueno, pero esto lo vamos a conectar con el documento que sacó el Papa Emérito por todo este tema de la pedofilia que afecta tanto a la iglesia, y que hace poco salió un libro que se llama Sodoma. Terrible lo que denuncia, y yo no lo he leído, pero
justamente también habla de toda esta investigación que ha hecho un escritor, que habla del 80%, que sería terrible si fuera cierto, no sé si será verdad o mentira. Pero vamos a ir a hablar del documento del Papa Emérito. Ante todo me gustaría saber cuáles son las funciones que tiene un Papa Emérito. Bueno, son nuevas. Porque es la primera vez que hay dos papas vivos. El último Papa Emérito fue Celestino V, o sea, en el año, claro, hace 500 años, y se fueron a los registros a ver qué es lo que había, qué hacía un Papa Emérito. Celestino se fue al Áquila, volvió a su pueblito y se quedó ahí, nunca más salió. Claro, no estuvo en Roma. No, se fue al Áquila, que es una ciudad de Italia. Lo que pasa es que no había, entonces ahora hay que reglamentar cómo tiene que cuáles ser son las funciones de un Papa Emérito. Sí. Porque hacer el primer Papa Emérito, entonces, bueno, esto es una cosa nueva. Benedicto dijo cuando él se retira que se iba a llamar a silencio y su misión iba a ser orar por la Iglesia, nada más. Por eso esto rompe un poco lo que él mismo promete, ¿no? Que iba a ser llamado a silencio, y escribe este documento que fue bastante controvertido. Hay muchas voces críticas con este carta, documento, como quieran llamarlo, porque dice que es una visión muy parcial, que enfrenta lo que decía el Papa Benedicto. O sea, ahora gracias a este documento se ha abierto un clima bastante tenso, y muchos dicen por ahí, no sé, yo he leído un montón de cosas, de artículos, muchos dicen que como pasó por otro tamiz que le cambió el texto a lo que el Papa escribió, ¿no? O sea que le sabotearon el texto. O sea que es toda una avalancha que hay con este texto del Papa Emérito, en el cual él hace una reflexión sobre su vida, ¿no? A través del tiempo, y lo que él vio, que le echa la culpa en realidad al Mayo francés, al año 1968, en el cual, como si antes la iglesia fueron todas monjes piadosos. Sí, comprendo, nunca hubiera habido ningún tipo de... y de golpe vino el Mayo francés, el Flower Power, y ahí... todo el mundo, claro. O sea que es un poco sesgada la visión, ¿no? Porque siempre pasó... O por lo menos parcial. Bastante parcial, y digamos que sí, el tema del ocultamiento, entonces ahí sí, también tiene culpa, porque también fue obispo, cardenal, un montón de cuestiones. Entonces es muy controversial la posición que tomó el Papa, y muy controversial con el encuentro que hubo el Papa Francisco con este tema, ¿no? Porque echa por tierra casi mucho de lo que decía Francisco. Entonces, este documento genera un conflicto entre el Papa Emérito y el Papa actual. Digo, cuando los reyes son eméritos, no hablan ya, o sea, cuando un rey se va, un rey como... O abdica a favor del hijo, ya no se mete en las decisiones del hijo, claro. Juan Carlos... Sí, con el Felipe VI. Van a reuniones, hacen cóctel, pero no hablan, no dicen nada de política, sino... se meten en los manejos de asuntos de Estado. Claro. Y acá también, o sea, la figura de un Papa Emérito, si bien es nueva, también tendría que estar ahí, rezarse una misa y no... Bueno, pero el Papa a lo mejor, tal vez, no sé, no he leído... He leído lo que él pone, y lo atribuye a lo que vos decís, al Mayo francés, que ahí dice que se declaró como en cierta medida la libertad sexual, el libertinaje, como el vale todo, en cuanto a la parte sexual, el sexo libre. Después vino el famoso festival de Woodstock, ¿te acordás? Que se hizo en el año 70, que era medio de los hippies, creo que fue, ¿no? Bueno, todo eso. Pero yo por lo que he leído y las críticas que le han hecho, dicen que ya en el concilio pero no quiero decir una pavada, pero eso es un tema viejísimo, el tema de la homosexualidad, que ya hubo concilios en los cuales se denunció, pero... Sí, se llama pecado nefando. Pero los años siglo IV, siglo III... De Elvira, no hay muchísimos concilios. De Elvira. El pecado nefando, se llamaba así. Sí, no es nada nuevo. La cuestión es que ahora está sobre el tapete y este documento genera controversias. En vez de echar un poco de página, más controversias que lo... Ahora, ¿cuál sería la solución que propone Benedicto? Porque él dice que su documento está dividido en tres partes, ¿no? Las causas que él ve, a lo que él atribuye, que son las causas de esta pedofilia, el accionar de los sacerdotes, y él da una solución. ¿Cuál es la solución que él da? No, la solución que él da es, rever el tema, volver a la oración, volver un poco a lo que era antes, o sea, volver a antes del Mayo francés, o sea, una iglesia un poco ya como superada, ¿no? Una postura teológica y una postura litúrgica, una visión del mundo que quizás ya no existe más, ¿no? Una visión del mundo también muy edulcorada, porque todo el tiempo pasado fue mejor, y no es así, ¿no? Claro. Entonces, una solución es a futuro, no a pasado, ¿no?
Claro, porque muchos, vos viste que dentro de la iglesia hay mucha gente que está en contra del Concilio Vaticano II, Sí, ¿no? sí. Dentro también están los que son de, estoy acordando, pero hay toda una rama dentro de la iglesia, lefebristas, que se basan en San Pío, Pío X, creo que es, Sí, ¿no? ellos quedan con San Pío X y, bueno, Monseñor Lefebvre, que fue padre conciliar, se separa, el Papa Juan Pablo fue un gran dolor y él se separa de la Iglesia Católica y dice que hay que anular el Concilio Vaticano Hay que II. Y anular. muchos le echan la culpa a ese concilio, La por verdad haber que no. dado muchas libertades, tal vez. No, que no era libertad, se adecuó al mundo que estamos viviendo. O sea, el Papa Juan XXIII, cuando habla de concilio, habla de que, bueno, aire fresco a la iglesia. Si no, si vamos a iglesia enquilosada en el latín, en el Dominus Vobiscum y en todo eso, que ya nadie entendería lo que se está diciendo. Y bueno, el mundo cambia, el mensaje de Dios es el mismo, pero la iglesia, que somos los cristianos, cambiamos con el mundo. O sea, entonces la teología Pero va... no caemos también en un riesgo de querer, trastocar la palabra de Dios. No, porque vos fíjate, así como hablábamos de Santa Faustina y el tema del dolor y había que sufrir, y para llegar a Dios había que sufrir mucho y mientras más sufrías más cerca estabas de Dios, hoy en día no pensamos eso y sin embargo Dios es el mismo, ¿no? Hoy en día Hay que ver si Dios lo piensa como nosotros y no sigue pensando lo que pensaba Santa Faustina. Y yo no creo que Dios se regordee en el dolor de la gente para llegar a Él. Me parece que no. Es un tema delicado, ¿no? Porque también, ya nos tenemos que ir al cuarto bloque. Yo también pienso que hay que tener cuidado porque si uno se atiene a lo que dice la Biblia, ¿no? En la última del Apocalipsis, justamente creo que en el versículo final del Apocalipsis, el último párrafo de la Biblia, dice que el que trastocare o cambiare o desvirtuara, sí, bueno, justamente será acusado y será condenado. Jesús te deja muy claro. Dice, ¿quién si un hijo le pide un pan, usted una piedra? ¿Quién si su hijo le pide un vaso de agua, una serpiente? Dice Jesús. Eso dice Jesús en el Nuevo Testamento. Si ustedes que son malos dan cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más Dios le da cosas buenas? O sea, ahí nos dice que Dios no se recordea en el dolor, sino por el contrario. Bien, pero estamos hablando de trastocar la palabra. Ah, bueno. De lo revelado por Dios hasta en esa Biblia. Es un tema difícil porque hay toda una corriente, los que son muy ortodoxos, que están en contra de las reformas que quiso hacer Francisco. Totalmente. Y están en contra de eso. Sí. Bueno, en el próximo bloque seguimos hablando de este tema tan interesante. Ya venimos. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself. Bueno, estábamos hablando de todo este tema y ahora tenemos que ir a hablar de la querida catedral de Notre Dame, que ha sufrido un pequeño incendio. Un pequeño incendio que no ha sido tanto como decían, ¿eh? No, lo que pasa es que las imágenes fueron muy terribles porque ardió todo el techo. Lo que pasa es que el techo, abajo del techo está el techo de piedra y eso hizo que lo que nosotros veíamos por la televisión, o sea, ahora después con las imágenes que se vieron no fue tan terrible. O sea, todas las paredes, los vitros, las imágenes se han salvado, gracias a Dios. Lo que se ha perdido casi todo fue la restauración que hizo Viollet-le-Duc, a mediados del siglo XIX, ¿no? Pensemos que Notre Dame en realidad es una iglesia muy antigua, que son capas y capas y capas y capas de reformas y de historias, no es un conglomerado como podemos hacer acá neogótico tipo la Catedral de la Plata, ¿no? Que se hace de golpe, no, estos son 200 años que han ido cambiando, ¿no? Entonces claro, uno ve cómo va evolucionando la historia. En la Catedral de Notre Dame hay un libro más o menos de arquitectura, ¿no? De hecho, que fue usada, como hablamos de la Revolución Francesa, como el templo de la diosa Razón, ¿no? Entonces fue utilizado como templo de la diosa Razón, por eso no la destruyeron, porque lo utilizaron como templo de la diosa Razón. Después vino Napoleón se autocorona ahí, y no se autocorona, la gente cree que se autocorona porque era ególatra, no, porque la corona pasa de un rey a otro, pero como no había rey, entonces nadie podía ponerle la corona, entonces por eso él agarra y se la pone, porque no había quien la pusiera. Bueno, pero desconoció al Papa que estaba ahí. Estaba ahí, el Papa no quiso nunca saber nada de coronarlo él. Entonces el Papa estuvo ahí, bendijo la ceremonia, nada más. Pío VII. Pobre hombre, muy mayor. Y bueno, y así llega Notre Dame, y Notre Dame que era muy abandonada, que es un dato que no sabemos, que era así un templo más de Europa, hasta que viene Víctor Hugo, que era un fanático del gótico, Víctor Hugo, como dicen los franceses, un fanático muy acérrimo del gótico, y escribe su famosa novela, El jorobado de Notre Dame, ¿no? Y ahí empieza a ser famosa Notre Dame.
¿no? Y ahí toma la fama que tiene hoy día, pero si vamos antes de Víctor Hugo, era una iglesia más bastante estropeada. Entonces vino una gran restauración después de Víctor Hugo, que hace Viollet de Duc, que él va a poner la aguja en el medio, ¿no? Él quería depurar, ser más gótico que los góticos, ¿no? O sea, un gótico tan puro que no existía en la época del gótico, o sea, que era un invento de Viollet de Duc, que va a restaurar varias iglesias también góticas, va a poner las gárgolas famosas, ¿no? Eso también, que son las gárgolas, son en realidad desagües. Sí, sí, ahí sale la boca de ellas, sale el agua. Sale agua, ¿no? Acá en Luján. El agua de los techos. Claro, el agua en el Luján también las tenemos, pueden ver las gárgolas que están en Luján, también sale agua del techo. No sé, y todas esas, por ejemplo, es muy interesante ver la película, el jorobado de Notre Dame, como las gárgolas sale el aceite hirviendo, en realidad no existían. Y lo que hemos perdido es el gran restauro que había hecho Viollet de Duc. Ahora bien, el tema es restaurarlo a lo que era, o restaurarlo a lo que fue antes de Leduc. Y bueno, ahí se están peleando los restauradores para ver qué van a hacer los puristas, los restauradores. Pero dicen que a partir de la catedral es el punto cero de la ciudad de París. En la puerta de Francia. No, es el punto cero de las rutas de Francia. Claro. Enfrente está. Y bueno, están viendo, ya juntaron 800 millones de euros. Rapidísimo, rapidísimo, la verdad. Y Macron dice que les va a llevar 5 años. Bueno, es nada a comparación de lo que se tarda en construir una iglesia. Claro. Lo que ocurre es que acá vamos, si bien Francia es totalmente laical, pero Notre Dame significa más que el tema religioso, es el tema de lo francés. Claro. Entonces es un símbolo de Francia, como la Torre Eiffel, como el Arco del Triunfo. Cuando uno remite, París remite esas 3 cosas, el Arco del Triunfo, Notre Dame y la Torre Eiffel. Además de, como bien decía, la literatura, el cine, el arte, el mismo Disney ha sacado, teniendo a Notre Dame como protagonista principal. Toda Francia se ha unido, hasta los chalecos amarillos han caído ahora, en desgracia, ahora claro, quieren todo. Porque están todos unidos en torno a restaurar. Bueno, cuando pasan estas desgracias así une al pueblo, ¿no? En torno a... Y ahí ha habido hitos de la historia, porque por ejemplo, estuve leyendo que a las puertas de Notre Dame se quemó en la hoguera al famoso Jacob de Molay, ¿no? Sí. El último de los templarios. El último templarios. Lo quemaron a las puertas de Notre Dame, supongo que en la explanada que está ahí. Bueno, no existía. Hasta Viollet de Duc, las casas estaban pegadas a Notre Dame. O sea, esa explanada que nosotros conocemos no existía. Claro. O sea, porque cuando vos llegabas por esas callecitas, chiquititas, de golpe te encontrás con esa que no se podía ver en perspectiva. ¿Por qué? Porque estaba muy pegada a la calle. Era una calle muy chiquita y nadie podía ver perspectiva, ¿no? Va a ser Viollet de Duc que va a demoler todas las casas que están delante y va a ser esa explanada que hoy la vemos. Claro, y ahí también la coronación de Napoleón Bonaparte, entre otras cosas. Ahí también creo que fue la misa de cuerpo presente de Charles de Gaulle, si no me equivoco. No, bueno, Charles de Gaulle tuvo, cuando terminó la guerra fue a hacer un TD, una acción de gracias a Notre Dame. Pero lo que es importante en Notre Dame es que la iglesia de los reyes es Reims y Notre Dame es la iglesia del pueblo de Francia, ¿no? Entonces cuando el rey iba invitado por el pueblo de Francia a Notre Dame, ¿no? Si no iba, ellos iban a Reims. Y si alguno fue alguna vez en la entrada o la salida, de acuerdo como lo vean, cuando uno entra y la salida, cuando lo ven, arriba del dintel está grabado en la piedra una frase en francés que dice: esta catedral se construyó con la promesa de los ricos y el dinero de los pobres, ¿no? Para que lo queden bien grande, es cierto, porque fue construido con la dádiva de la gente, ¿no? Claro. Si podemos ver un video. La Catedral de Nuestra Señora de París tiene una elaborada fachada con 3 enormes puertas sobre las cuales se ilustran el juicio final, el niño y la Virgen y finalmente la muerte de María. Bajo el rosetón, que es la enorme vidriera circular en la fachada frontal, están los 28 reyes de Israel que precedieron a Jesús. La catedral está hecha en estilo gótico, pero su construcción en realidad es una transición entre el estilo románico y el naciente estilo gótico del siglo XIII. En la antigüedad, el lugar fue ocupado por un templo romano dedicado al dios Júpiter. En su interior, la bóveda tiene una altura de 32 metros y una gran cantidad de ventanas decoradas con vitrales que permiten el paso de la luz natural. En el altar principal se encuentra una imagen de mármol de Nuestra Señora de París, y en cada arco encontrarás una magnífica lámpara que adorna e ilumina, dando una atmósfera misteriosa pero tranquilizante al mismo tiempo. En la entrada y los laterales extremos se encuentran los famosos rosetones que cautivan apenas te das cuenta que están ahí. Estos datan de la restauración del siglo XVIII. En torno al altar mayor hay múltiples capillas, una de ellas está dedicada a la Virgen de Guadalupe, todo un emblema del catolicismo mexicano. Entre los tesoros que guarda Notre Dame se encuentra supuestamente 2 uñas de Cristo, la corona de espinas, un fragmento de la cruz, así como uno de los clavos de la crucifixión.
El fuego siempre ha sido una amenaza para este lugar y no es la primera vez que se daña violentamente la catedral. Durante la Revolución Francesa fue saqueada y muchas de sus esculturas gravemente dañadas. Fue tanto el daño que durante un tiempo terminó siendo un almacén de alimentos. I see trees of green, red roses too. I see them. Yo estuve hace no mucho tiempo, hace un año y medio que estuve, y lo que me llamó muchísimo la atención, las colas para entrar son inmensas. Bueno, ahora que pasa por el detector de metales. Bueno, por supuesto. Pero me llamó, era un domingo muy frío cuando fuimos con mi esposo a misa. Y algo que me golpeó mucho, que fue, viste que hay una invasión de rumanos en Francia impresionante, que son todas estas pobres personas que vienen huyendo de su propio país. Y no sé cuánto hace que fuiste a Francia. Hace 3 años. Ah, bueno, más que yo. Yo fui hace un año y medio nada más. Pero vos habrás visto que está lleno de rumanos. Sí, yo estaba en aquella época. Bueno, que son personas que, yo estuve charlando con uno que hablaba muy bien el español, que se nos acercó, bueno, lo ayudamos, y les pregunté que qué pasa, hablaba muy bien el español, entonces me llamó la atención porque no es fácil hablar bien el español en Rumania, entonces me dijo que lo había aprendido en la escuela, y entonces le pregunté que por qué estaban en estas condiciones, porque están tirados en las calles, sí, familias enteras, que bueno, muertas de hambre, vos lo ves, pero los parisinos los odian, no los quieren, para nada. Nunca a ningún extranjero. Que sí, no, pero a esta gente menos. Y bueno, la cuestión es que le pregunté y me dijo que ellos venían huyendo en camiones, entraban por la frontera y creyendo que iban a encontrar una vida mejor, hasta que después estaban indocumentados, entonces no consiguen trabajo, ¿no? Esa es una versión. Y entonces había una señora rumana, que bueno, que es así, no sabía hablar francés, tiradas en las afueras de la iglesia. Y pobre mujer en actitud, digamos así, orante, pidiendo, y nadie le daba nada. Todo el mundo iba hacia cola para entrar a la iglesia, pero esa mujer la ignoraban. Y yo digo la hipocresía, ¿no? Porque sí, lo primero que tenés que ser como, si sos creyente, sos practicante, en lugar de entrar primero a la iglesia, ¿por qué no ayudás a esa persona? Bueno, eso siempre acusaba. Por ejemplo, los otros días ha pasado acá con una imagen de la Virgen, que había una especie de sacrilegio, y se hicieron actos en reparación, y sin embargo muchas mujeres mueren asesinadas, muchas mujeres mueren de hambre o con grandes problemas y no pasa nada. Entonces nos escandalizamos por una estatua, pero el cuerpo de Cristo son la gente, no las estatuas. Claro. Entonces volvemos a un poco idólatras, porque, ay, la estatua, pero si está María, ahí está Jesús ahí muriéndose de hambre. Bueno, pero no me importa, pero la estatuita, entonces hay que tener cuidado con eso. Y eso me molestó muchísimo porque ya te digo, la gente haciendo la cola para entrar a Notre Dame y pasaba delante de esa pobre mujer. Bueno, esa película de los unos y los otros, ¿no? Sí, no le prestaba la menor atención. Y la pobre mujer después uno la ayudó, bueno, esa parte eso. Pero que uno se acerca, pero yo digo, y después hablé con una de los parisinos y les tienen mucha rabia, porque consideran que han invadido su ciudad, ¿no? Y dicen que son como una mafia, no sé si será verdad o será mentira. Pero bueno, pienso que el mundo está muy difícil, ya lamentablemente el programa se me voló. Yo te tengo que agradecer muchísimo, Gerardo, no, por favor, que hayas venido, porque realmente sé que estás muy ocupado y me hiciste un gran favor de venir a hablar de todos estos temas que como iglesia que somos, también nos preocupan y nos afectan, ¿no? Así que bueno, el mensaje final de este programa, acérquense a Jesús misericordioso, que Él nos está esperando, vayan a la fiesta, que es el segundo, por supuesto, a la fiesta de Pascua y a la fiesta que sigue el otro domingo. Gracias, Gerardo. Gracias a vos. Y feliz Pascua para vos, feliz Pascua, para todos los del estudio y para todos nuestros televidentes. Gracias. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world.